Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a que vive y reina. No. Denle un aplauso al rey. Es para el rey. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el domingo de poder y gloria. Este es el día del Señor, culto de Pentecostés. Aleluya. Un evento maravilloso que estableció un antes y un después en la vida del cristiano. La Biblia menciona o la Biblia revela que Jesús le dijo a sus discípulos que Él no los iba a dejar solos, que iba a mandarles lo que Él denominó el Consolador, el Paracleto, que sería el que nos recordaría todas las cosas que Él nos enseñó y el que nos guiaría de ahí en adelante en su ausencia. Por eso, este evento que se llama Pentecostés es de mucha importancia para nosotros los cristianos, porque ahí se dieron los cimientos, las bases de lo que es la iglesia hasta el día de hoy. Pero todo empezó en ese evento. Por eso quiero pedirles que por favor me acompañen en sus Biblias al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Ya llegó a Hechos, capítulo 2? Vamos a leer para iniciar solamente los primeros 4 versículos. Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. ¿Lo tiene? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Me gusta esa. Hermano, porque tú puedes estar con un montón de gente, pero no estás unánimes. Tú puedes estar juntos, pero no unánimes. Cada quien tiene su forma de ver las cosas. Pero la Biblia empieza diciendo que todos estaban unánimes. Todos unánimes juntos. Y mira que pone unánimes primero y juntos después. Muy importante eso que dice ahí. Y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, mi hermano, me encanta esa, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna? Aleluya. De ser recibida por todos los que estamos aquí. Este es uno de los eventos maravillosos que la Biblia registra y que dio inicio a lo que hoy es la iglesia. Me gusta porque fue un acto que se estableció por la fe de los que perseveraron, de los que estaban allí. Recuerden que Jesús les hizo una promesa de que les enviaría de parte de Dios un consolador, alguien que estaría con ellos y que les guiaría en todas las cosas, les recordaría todas las cosas
que Jesús les había enseñado hasta ese momento. Pero a veces escuchamos el término Pentecostés y no sabemos de qué se trata. Y yo vengo a que tú salgas por esa puerta teniendo todo el conocimiento al respecto de lo que fue el Pentecostés. Pentecostés viene del griego que significa, viene del griego Pentecoste. Hay una canción donde dice Pentecoste, que significa quincuagésimo. Es decir, 50 días. Pentecostés se celebra 50 días contados desde la resurrección de Jesús. Si usted se acuerda del culto de resurrección de nuestra iglesia y usted cuenta 50 días, hoy es el culto de Pentecostés. 50 días después de la resurrección se celebra el Pentecostés. Pero antes, en el antiguo pacto se celebraba o se le llamaba la fiesta de las semanas, el Shavuot, que se celebraba 50 años después de la fiesta de la Pascua. Recuerden que Jesús murió en la fiesta de la Pascua. Eso es importante que nosotros sepamos eso. ¿Y de dónde viene el Pentecostés? En el nuevo pacto se le llama la fiesta de las primicias, en donde la gente llevaba, todo el pueblo de Israel recogía el trigo y lo llevaba a Jerusalén, al templo. Y también se celebraba en el nuevo pacto en honor a cuando Dios entregó las tablas de la ley. Cuando Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. Esa era la celebración que se daba antes, en el antiguo pacto. Pero todo cambió con el Pentecostés. Mi amado, recuerden que fueron 50 días. Jesús estuvo con sus discípulos, ¿cuánto tiempo? Después de haber resucitado. Ay. 40 días. La Biblia dice que después de resucitado, Jesús estuvo 40 días más con sus discípulos, no solamente con los 11, sino con una serie de personas que también vivieron la resurrección y vieron a Jesús en vida. Por 40 días estuvo con ellos. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos días tuvieron que esperar en el aposento alto si eso es así? 10 días. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante, mi hermano, porque Jesús les dijo que no se movieran de Jerusalén, que estuvieran ahí hasta que fuesen investidos del poder. ¿Sabe que el Espíritu Santo es un poder? El Espíritu Santo, dile a que tiene al lado, es un poder. Un poder que a veces no sabemos que tenemos. ¿Sabes que tienes poder? Por eso una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, sabiendo que después vendría el Espíritu Santo sobre ellos, Jesús les dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Y todo ese poder viene de eso que pasó ahí, en ese aposento. 50 días después de la resurrección de Jesús. 10 días para los que estaban ahí. Mira que recalco los 10 días por lo que te voy a hablar más adelante. Por eso yo quiero hablar de puntos importantes aquí. Primero,
La convocatoria. Este es uno de los temas más discutidos en el mundo cristiano. Porque fueron 120. Los que estaban ahí desde el primer momento. La Biblia me enseña que no, que quedaron 120, pero eran muchos más los que estaban ahí. Y este es un aspecto importante que usted y yo debemos entender y saber. La Biblia dice, si usted quiere, en 1 Corintios 15:6, el apóstol Pablo dijo que entre las personas que Jesús se le apareció luego de su resurrección, dice que se le apareció a 500 personas a la vez, entre otras personas que Jesús se le apareció. Dice que a 500 personas a la vez, lo que me hace pensar que la instrucción de permanecer en Jerusalén hasta que viniera el Paracleto, el Consolador, muchos de ellos también la recibieron, no solamente los 11. Muchos de ellos recibieron esa promesa que Jesús les dio de quedarse en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el poder de lo alto. Mira que Jesús no los mandó a buscar a nadie, no los mandó a buscar almas. Les dijo, esperen en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que Dios mande lo que prometió, el Consolador, el Espíritu Santo. Y me gusta lo que Jesús les dijo. Les dijo, y recibiréis poder. A mí me gusta esa parte. Recibiréis poder cuando se derrame sobre vosotros el Espíritu Santo. Y usted conoce el texto, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la instrucción de quedarse en Jerusalén a la espera del Espíritu Santo no solamente la recibieron los 11. La Biblia dice que 500 personas a la vez estaban con Jesús. Y seguramente los que estaban, todo ese montón de personas, también recibieron la instrucción de quedarse en Jerusalén. Pero aquí vuelvo a lo de los 10 días. Ellos se quedaron en Jerusalén. Encontraron un lugar, un aposento alto, donde se quedaron hasta esperar que llegara la promesa. Así que de 500 personas que recibieron la instrucción, tal vez el aposento estaba lleno a tope con todos los que oyeron la instrucción, la promesa de quedarse ahí. Pero mi hermano, y aquí vengo, y aquí es donde todavía las cosas no han cambiado aquí. Fueron pasando los días. Me veo mejor sin lentes así. Fueron pasando los días y la paciencia también se fue acabando de algunos. Bueno, de muchos. Y mi hermano, eso no ha cambiado hoy. Todavía vivimos en un tiempo en donde la fe como que tiene plazos para algunos. Esperamos que Dios nos ayude hasta cierto tiempo. Y cuando se acaba la fe, nos vamos. Mi hermano, la Biblia dice que quedaron 120. Así que imagínate cuántos se fueron. Y aquí hay un problema, mi hermano. Aquí hay un problema. Para mí, bastaba ver a Jesús resucitado
para yo creer en lo que dijo, ¿sí o no? Mi hermano, solo con ver a Jesucristo resucitado, si Él me dice, quédate en Jerusalén hasta que venga lo que va a venir, mi hermano, yo me quedo ahí ayunando y esperando. ¿Sí o no? Como algo y corro y me quedo ahí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que me quedara ahí. Pero ocurrió lo que todavía ocurre. Se nos acaba la espera. Se nos acaba la paciencia de esperar en Dios. Porque queremos que las cosas ocurran en nuestro tiempo, a nuestra manera. Y queremos ponerle plazo a Dios para que nos bendiga. Pero hubo 120 que fueron fieles. Hubo 120 que esperaron, que creyeron hasta el final la promesa que su maestro les dijo. Y cuando finalmente vino ese estruendo del que la Biblia habla en los versículos que ya leímos, solo ellos pudieron echar la historia. Solo ellos pudieron vivir ese maravilloso e inigualable evento. Solo ellos pudieron vivirlo. Y mi hermano, ojalá nosotros seamos personas de una fe inquebrantable. Que no nos doblemos cuando el tiempo pasa y las cosas no ocurren. Porque mi hermano, todos hemos tenido un tiempo de espera. Algunos todavía lo tenemos. ¿Sí o no? Pero sabemos que Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuántos creen conmigo que Dios siempre llega a tiempo? Aleluya. Lo que tú llamas demora, Dios dice todavía no ha llegado el tiempo para lo que yo te dé, lo que tú me estás pidiendo. Porque Dios nos conoce. Él sabe que hay cosas que te van a intoxicar si te las da ahora. Dios sabe que todavía no estás preparado para recibir lo que pides. Y Él dice, todavía tengo primero que madurarte, tengo primero que sacar las cosas que no me agradan y entonces te podré dar lo que me pides. Pero ¿qué pasa con mucha gente? Vienen a la iglesia y todo, ¿eh? Vienen a la iglesia, tienen necesidades como todos, piden a Dios, siguen viniendo a la iglesia, pero llega un tiempo en que ellos consideraron que ya el plazo que le dio a Dios para que lo ayudara ya pasó. Y se van de la iglesia. Bueno, eso no ha cambiado. Pero gloria a Dios por los que permanecen. Gloria a Dios por esos 120. Gloria a Dios por los que tienen una fe que nada los va a hacer cambiar. Aleluya. Mi hermano, eso no ha cambiado. Dios todavía está probando nuestra fe. Todavía está probando nuestra paciencia. Y qué bueno cuando tú superas esa prueba. Qué bueno. Qué bueno cuando tú esperas. Sí, yo siento que las cosas se han demorado, pero yo sigo confiando en mi Dios. Como esos 120. Yo me imagino que cuando se iba otro, también te vas a ir. Oye, el maestro dijo que iba a venir, ¿qué? Se fueron. Y solo 120 recibieron. Y gracias a ese remanente, gracias a ellos, tú y yo estamos aquí. Gracias a que ellos dijeron, aquí nos quedamos, porque el maestro lo dijo y lo que él dice lo cumple. Y ellos recibieron lo que todo cristiano, gracias a ellos recibimos, el Espíritu Santo.
Un Espíritu Santo, mi hermano, que como dije hace un rato, algunos no valoran. Mi hermano, lo que recibieron ellos también lo recibimos nosotros. Y Jesús dijo, recibirán poder. Mi hermano, el Espíritu Santo es poder. Y Dios va a respaldar ese poder que Él nos dio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso quiero hablar ahora de los efectos de ese poder. Estudiando este pasaje, mi hermano, el derramamiento del Espíritu Santo en ese aposento alto no es una cosa emocional. Mi hermano, el Espíritu Santo no es algo emocional que te pone en la mano, tú caes, hablas en lengua. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Hermano, el Espíritu Santo no es algo emocional. Es algo espiritual que nosotros debemos saberlo usar. Por eso es importante que te enseñe lo primero. Vamos a leer primero. A mí me encanta cuando yo leo eso. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 4 al 11. Me encanta esa lectura. Hechos 2 del 4 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí viene la cosa. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y mira lo que dice el 5 en adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice, y mira la cantidad de pueblos, mira la cantidad de lenguas, que esta es la parte maravillosa. Mira la cantidad de lenguas en que esos que estaban ahí, esos 120 hablaban. Dice a partir del versículo 9, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de Asia más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y sigue la cosa en el 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mi hermano, mira los 120 que tuvieron la paciencia y la perseverancia. No solamente recibieron el Espíritu, sino que la Biblia dice que hablaban en unas lenguas que nunca habían hablado antes, que no conocían. Hablaban en una lengua de la cual no eran natales. Mi hermano, es como si aquí tú hablaras en japonés o chino, en una lengua distinta al español, que tú hablaras en indio, en pakistaní, en Irán, en ruso. Mi hermano, y me encanta porque los que eran de aquellas regiones decían, no son galileos, no son panameños estos que están hablando así. ¿Por qué están hablando en chino y en japonés? ¿Por qué están hablando en ruso? El Espíritu Santo que vino sobre ellos, que les dio una nueva identidad, que les cambió la vida. Hermano, yo me imagino a los que se fueron diciendo, nos perdimos eso.
que recibieron estos 120 por la impaciencia. Y mi hermano, eso les cambió la vida a esos que estaban ahí. Pedro, mi hermano, Pedro semanas antes había negado a su maestro. 3 veces con palabra sucia incluida. Léalo para que usted vea. Ahora dice la Biblia que Pedro se levantó, se le fue el temor, le habló a miles de personas ese mismo día y 3,000 cambiaron su vida a seguir a Jesucristo. Ese mismo día, luego de haber experimentado el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Así que sí, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te cambia la vida. Algunos como que no lo creyeron. El Espíritu Santo se hace ser diferente. El temor se va, como se le fue a Pedro. Recuerdan que la mujer, la criada, le dijo, tú eres uno. Y Pedro dijo, no, yo no conozco al tipo ese. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Así que no solamente les cambió la vida y les dio valentía, sino que también les dio ese poder del que la Biblia habla. Les dio un poder de poder entenderse con gente que ni siquiera hablaban la misma lengua. Y esas lenguas no son las mismas de aquella ocasión de Betel. No, esta es otra cosa acá. Cuando Dios confundió las lenguas en Betel era para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Aquí fue diferente. Aquí como estaban juntos y unánimes, y todos recibieron el mismo poder para la misma función: llevar el evangelio de Cristo a toda lengua y nación. Dale un aplauso a eso, aleluya. Les cambió la vida. Les dio un poder sobrenatural y lo más importante y que mucha gente olvida, les dio pasión por los perdidos. Mi hermano, el Pentecostés fue la apertura de la iglesia que les cambió la vida, les dio poder, pero también les dio pasión por la gente. Les dio pasión por la gente para que se atrevieran a hablar de Cristo. Recuerda que Jesús le dijo, ustedes serán mis testigos. Un testigo es para hablar de alguien. Un testigo va a hablar de algo. Y esos 120 ese día se convirtieron en los testigos de Jesucristo para anunciar las buenas nuevas. Hablamos de eso aquí un viernes de enseñanza. Mi hermano, cuando venimos a los pies de Cristo es para anunciar las buenas nuevas. Esos 120 no se quedaron ahí solamente para recibir una emoción espiritual y ya, no. Ellos recibieron ese poder para ponerlo en práctica. Mi hermano, lo que tú recibes es para ponerlo en práctica. Y ese es el punto principal por el cual ese poder vino a ellos. Para investirlos de un poder, para que tuvieran la valentía y hablar de Cristo. Y si los que han leído el libro de los Hechos, saben que ese grupo iba de casa en casa a hablar de Jesucristo, para ganar las almas, para buscarlos, para hablarles de Jesucristo. Y ese es el punto por el cual Jesús le dijo, quédense ahí, no vayan a hablar con nadie todavía, no vayan a decirle nada a nadie, quédense en Jerusalén.
hasta que llegue lo que mi Padre les va a mandar, el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Porque ese, cuando llegue, les dará el poder que ustedes necesitan para ir a hablar de Jesucristo. Mi hermano, no es para que tú recibas el poder y te vayas para tu casa. Eso es importante que lo entendamos. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés tenía como objetivo, y todavía lo tiene, que ese poder que recibimos hagamos la transferencia a la gente que no conoce de Cristo. Por eso la iglesia primitiva fue lo que fue. Ellos fueron los pioneros. Ellos fueron los cimientos de la iglesia. Esos 120. Esos 120. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. ...41 y 42... ¿Lo tiene? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero me encanta el 42. Mire lo que pasaba en el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían algo en común después que salieron de ese aposento alto. No solo hablaban en otras lenguas, no solo les cambió la vida, no solo tenían valentía, sino que se amaban unos a los otros, compartían las cosas unos con otros. Ojalá pudiéramos conservar eso. Amar a tu hermano, amar a tu hermana. Preocuparte por el bien de tus hermanos. Hacer el bien al que puedes hacerlo. Sin publicarlo, sin que nadie se entere que lo hiciste. De eso se trata. La comunión que había entre ellos. Compartían el pan. Lo que tú traías era para todos. Ellos dejaron de ser un grupo que estaba asustado. ¿Recuerdan a Pedro? La Biblia dice que solamente Juan estaba ahí. Todos los demás abandonaron a su maestro. Solo Juan. Pero me encanta que esa iglesia tenía en común todas las cosas. No todos tenían el mismo estatus social. Algunos tenían más que otros, pero cuando lo traían a los pies de los apóstoles, todo era de todos. Y los apóstoles, con la sabiduría que Dios les daba, daban a la gente según las necesidades que tuviera cada uno. No entregaban de que, bueno, yo traje $10,000 y yo quiero ver cómo se va a repartir esos 10,000 que yo traje. No, ellos ponían el dinero ahí, ponían los bienes ahí y los apóstoles se encargaban. Amaban a su hermano, a su hermana. Y eso tenemos que recuperarlo, amados. Tenemos que recuperar el amor por nuestros hermanos. Mi hermano, aquí hay personas que tienen más necesidad unas que otras. Y el pastor siempre dice, la persona que está en necesidad no te va a pedir, porque a veces no queremos molestar a nadie. No queremos incomodar a la gente con nuestros problemas. Pero como el pastor siempre dice, tienes ojos y ves. Si tú tienes ojos y ves, es suficiente.
para que tú, en la medida de tus posibilidades, apoyes al necesitado. Y sin publicarlo. Nadie tiene que saberlo. Nadie tiene que saber cuando haces un bien a alguien. Si lo haces, ya sé la motivación por la cual lo hiciste. Apoya y cállate. Suena fuerte, pero es así. Si vas a apoyar, apoya, pero no lo publiques. Y mi hermano, en la época, ustedes conocen el pasaje de Ananías y Zafira. Ustedes conocen el pasaje. Mi hermano, usted puede imaginar si esas acciones estuvieran vigentes hoy. Que cuando tú quieras engañar, haciéndote de que tú eres el más espiritual que los demás y el que más trae, pero quieres publicidad. Quieres palmaditas en la espalda porque por los que traíste. En ese tiempo la Biblia dice que los dos cayeron muertos y trajeron, pero ellos estaban buscando notoriedad. Ellos querían ser los cristianos de la semana. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que si tú vas a apoyar a alguien, hazlo de corazón. Hazlo porque amas a tu prójimo, no porque quieres publicidad. Y eso era una de las cosas que tenía esta iglesia primitiva. Se amaban unos a otros, compartían las cosas y no consideraban que nada era de nadie, todo era para todos. Eso tenemos que rescatarlo. Por eso el 31, el otro domingo, si pones para la comida bien, si no pones también. Aquí no tenemos eso. ¿Qué tiene que ver el Pentecostés hoy, en nuestra vida hoy? Tengo algunas aplicaciones sobre eso. Número 1. Necesitamos recuperar la unidad de la iglesia. Mi hermano, yo quiero que el Centro Cristiano Embajadores de Cristo sea una iglesia con el espíritu de los 120 que permanecieron. Con un espíritu de creerle a Dios hasta el final. De que nuestra fe no tenga un plazo, sino que creyendo en la palabra de Dios, permanezcamos fieles hasta el final. Conformes con lo que tenemos. Mi hermano, quisiéramos tener muchas cosas, pero la clave es tener alegría de corazón con lo que ya tienes. No extrañes lo que no tienes, agradece por lo que tienes. Cuando somos agradecidos con lo que tenemos, Dios abrirá la puerta para que tengas más. Dale un aplauso a que vive y reina. Aleluya. Por eso me gustó cuando leímos en el texto que la palabra dice que estaban todos unánimes juntos. Dijo primero unánimes. No es fácil estar unánimes. No es fácil. Por eso cada vez que hay una deliberancia, cada vez que un grupo tiene que escoger algo, los escogen en números impares. Los jurados de conciencia siempre son 13. O pueden ser 8. Pueden ser 9. Pero nunca se escogen en números pares. Porque es difícil la unidad. Pero en la iglesia es lo que Dios espera de su pueblo. Que el Centro Cristiano Embajadores de Cristo sea una iglesia de unidad. Que todos jalemos la carreta para el mismo lado.
donde no hayan calle arriba ni calle abajo, donde los de enfrente se hablen con los de atrás y viceversa. Por eso me encanta la parte del saludo, porque ahí todos nos entrelazamos y nos saludamos. Los de adelante con los de atrás y los del medio. Salimos de nuestro asiento. Y si tú ves que alguien se queda en su asiento, llega ahí. Haz que participe de la unidad. No digo, no, como ella nunca saluda a nadie, yo la dejo ahí. No, mi hermano, sale. Acércate y saluda. Esa es la unidad del cuerpo de Cristo que Dios quiere. Y era lo que tenía esa iglesia. Por eso Jesús le dijo, no se muevan de ahí. Porque el Espíritu Santo que fue derramado sobre ellos también les dio la unidad que Dios esperaba que tuvieran para la misión que iban a desempeñar. Mi hermano, si iban a evangelizar pensando diferente, no iba a dar el resultado que Dios esperaba. Por eso Dios necesitaba que ellos estuviesen unánimes y juntos. No juntos y unánimes. Unánime primero. Eso no está puesto ahí. No se equivocaron cuando lo escribieron así. Primero tenemos que estar unánimes en todas las cosas. Y después juntos. A mí no me sirve estar juntos, pero no estamos unánimes. Cada quien piensa lo que le da la gana y coge para donde le da la gana. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que su pueblo esté en unidad. Esté en unidad. Dale un aplauso al que vive. Repito, número 2 aquí. Ese poder, déjame repetir esto, mi hermano, esto es importante. Ese poder que vino en el aposento alto no era algo emocional y pasajero. Ese poder tenía un propósito. Ese poder tenía el propósito de ser valiente para la misión que venía, para lo que les esperaba. Vaya conmigo a Hechos 1, el primer capítulo del libro de los Hechos. Versículo 8. Hechos 1:8. ¿Por qué yo digo que el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto no fue algo meramente emocional, como algunos lo interpretan? Versículo 8 del primer libro de los Hechos. Capítulo 1:8. ¿Lo tienen? Y fue Jesús quien lo dijo. Pero recibiréis poder. Lo primero, Jesús le dijo, lo que viene es bueno para ustedes. Ustedes tendrán un poder que no imaginan que tienen. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí viene la parte que mucha gente ignora, no le presta atención o simplemente es una falta de desconocimiento. Dice, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiso decir Dios aquí? ¿Qué quiso decir Jesús aquí? Que ese poder que iban a recibir no era para que se fueran para la casa. Ese poder era para ponerlo en práctica, para hablarle de Cristo a la gente, para que fueran a las calles a hablar de Jesucristo, a hablar del Evangelio. Y por eso fue que él dijo, primero en Jerusalén, en toda Judea, después en Samaria y hasta lo último. Y ahí entramos nosotros, Panamá. Mi hermano, el Espíritu Santo no es para que tú lo recibas, hables un poquito en lengua, caigas en el piso y ya. No, mi hermano, el Espíritu Santo no es para eso.
Jesús lo dejó claro. Es para que seamos testigos de Él allá afuera. ¿Cuántos me están comprendiendo aquí? Así que ese movimiento del Espíritu Santo es bueno, pero tiene un propósito. No olvidemos eso. Jesús lo dejó claro. Ustedes van a recibir un poder, sí. Van a recibir un poder. ¿Para qué? Hay un propósito. Para que sean testigos míos a la gente allá afuera que no me conoce. Mucha gente esa parte no la entiende. Porque salir a las calles a hablar de Cristo es otra cosa. Pero eso fue la misión que Jesús nos dejó, o que les dejó a esos 120 y todavía nos deja a ti y a mí. Mi hermano, el Espíritu Santo es una emoción que muchos tienen por pasajera. No, mi hermano, el Espíritu Santo es algo que va contigo para que tú cumplas una misión. Al hablarle, te da la valentía que antes no tenían. Pedro fue el primero para hablar de Cristo entonces a la gente allá afuera. Y Jesús dijo: Jerusalén, toda Judea, Samaria, dando a entender, ustedes van a ir de pueblo en pueblo, de país en país, con ese poder que yo les estoy dando. No es para quedarse en la casa. ¿Cuántos me están comprendiendo? Por eso, otra de las cosas, mi hermano, que Dios les dio y que se reflejó cuando leemos el libro de los Hechos, es que había una profunda pasión por la gente. Profunda pasión. Ellos no descansaban, iban de casa en casa todos los días a hablarle de Cristo a la gente. Y entonces Dios añadía los que han de ser salvos. Mucha gente cómodamente dicen: no, la Biblia dice que Dios es el que va a traer a la gente. Sí, Dios pone el querer como el hacer, producto de un trabajo que hacemos nosotros. La Biblia dice que luego que el pueblo, esa primera iglesia, los 120, iban de casa en casa hablando de Cristo, entonces Dios iba añadiendo a los que iban de ser salvos. Esa es la ecuación. No se quedarse en casa sentado diciendo: no, la Biblia dice que Dios añadía. No, pero ¿no leíste los versículos anteriores? Dios añadía producto de un trabajo. Es como tú en tu trabajo. Te pagan producto de un servicio. Mi hermano, si te pagaran por no trabajar, qué rico. ¿Dónde es eso? Para yo también meter mis papeles ahí. No, mi hermano, a ti te pagan producto de un servicio. Por poner un ejemplo. Así mismo es la iglesia. La gente, Dios traerá a los que han de ser salvos producto de un trabajo que Dios nos encomendó desde Pentecostés. Y por eso es importante este tema. Porque Dios tiene una misión para nosotros. Dios tiene una misión. Y número 3, esto es importante. El primero era: necesitamos volver a la unidad. Segundo, el poder es para testificar, no es para algo emocional. Y número 3, la promesa, esa promesa que Dios mandó al Pentecostés, a esos 120 que la recibieron inicialmente, sigue vigente al día de hoy. ¿Cuántos saben que el Pentecostés sigue vigente al día de hoy? Mi hermano, y Pedro lo dejó claro. Vaya conmigo a Hechos 2, versículo 39. Hechos 2, 39. Pedro lo dejó claro. Porque a veces creemos que esa obra de Pentecostés fue una obra, fue un hecho, un evento que ocurrió ese día y ya. No. Pedro lo dejó claro en el versículo 39 del capítulo 2. ¿Lo tiene? Dice Pedro cuando les dio la reprimenda a los israelitas después del Pentecostés. Dice:
Porque para vosotros es la promesa, para ti y para mí, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mi hermano, el Pentecostés sigue tan activo como en aquella época. Sigue tan activo como en aquella época. Lo que pasa tal vez es que Dios no ha encontrado la unidad que tenían aquellos para que entonces ese soplo llegue. Pero ¿cuántos creen que ese soplo está en el Centro Cristiano Embajadores de Cristo? No me convencieron. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo fue derramado hace rato en esta iglesia? Aleluya. Porque una de las cosas que tenemos, gracias al Señor, es la unidad. Una de las cosas que la familia pastoral ha insistido en esta iglesia es que seamos una iglesia unida. Una iglesia que tire para el mismo lado. Que seamos una iglesia en donde vemos necesidades y hacemos algo por ellas en favor del hermano o de la hermana. Esa es nuestra iglesia. Sin publicarlo. ¿Cuándo usted me ha oído a mí como pastor decir, bueno, esta semana le hicimos esto a fulano, le dimos esta cosa a mengano, fuimos allá y le dimos? No hacemos eso. Nosotros no hacemos eso. Eso no es lo que Dios nos llamó. Dios nos llamó a ayudar si podemos y cierra la boca. Nadie tiene que enterarse. Nadie tiene que enterarse de lo que hacemos. Pero demostramos que amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra gente. Y si podemos darle un apoyo, lo hacemos. Hacemos una colecta en privado cuando puedes poner tú y nadie se entera de eso. Aleluya. La unidad, mi hermano, la unidad. La unidad. Dios bendice a la iglesia que está unida. Y es lo que nosotros procuramos siempre. Sí, hay eventos que a veces solamente una conversación lo arregla. Pero hay unidad en nuestra iglesia. Hay unidad. Que es una de las características de esos 120 que recibieron ese poder. Un poder que a veces no sabes que tienes. Mi hermano, ¿cuándo saben que tienen poder? ¿Ve? Lo dicen bajito, no se lo creen. Hermano, hay un poder que Dios nos delegó. Conclusión. Mi hermano, el Pentecostés no es una fecha que celebramos todos los años como un recordatorio de lo que pasó en el aposento alto. No. Mi hermano, el Pentecostés es el modo que Dios quiere que todas sus iglesias tengan. Que haya unidad, que haya amor por los hermanos, que haya comunión, que compartamos las cosas. Para que ese viento recio que llegó a ese lugar también llegue a todas las iglesias. Esos 120 de aquel momento no tenían recursos económicos, no tenían una mega estructura, no tenían tecnología, pero tenían algo. Ellos tenían el poder de Dios que le pasaba por las venas a esa gente. Ellos tenían, Señor, el poder y tenían hambre y sed de propagar la palabra del Señor. Y eso fue lo que hicieron. No había ningún temeroso ahí. La Biblia dice que Pedro fue el primero, el mismo Pedro que semanas antes lo había negado 3 veces con boca sucia. Fue el primero que se levantó delante de 3,000. Les llamó la atención, porque a veces creemos que evangelizar a la gente
es hablarle muy bonito, no. Porque léalo para que usted vea, cuando Pedro terminó de hablar con la gente, me encantó la pregunta que hicieron ellos. Bueno, ya la derramamos, pero ¿y ahora qué hacemos? Es en panameño, no fue así. Pero ellos dijeron, bueno, hicimos mal, pero ¿ahora qué hacemos? ¿Qué fue lo que Pedro les dijo? ¿Alguien sabe lo que Pedro les dijo? Pero no les dijo, bueno, vengan a la iglesia, vamos a... Y sí, vinieron. Pero lo que Pedro les dijo fue, arrepiéntanse de sus pecados. Porque ustedes fueron los que crucificaron al Maestro, que resucitó, del cual nosotros somos testigos. Y cuando entendieron que habían hecho mal al pedir a Barrabás en vez de Jesús, dijeron, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Dice, y Pedro les dijo, bautícense y arrepiéntanse. O al revés, arrepiéntanse y bautícense. Eso fue lo que Pedro les dijo. El mismo Pedro que semanas antes lo había negado. Porque el Pentecostés, mi hermano, te embiste de valentía. Eran unos leones predicando la palabra de Dios, mi hermano. Esos 120 que tuvieron la paciencia de esperar y que se perdieron los otros que se les agotó el gas, que quedaron flateados en el camino y se fueron. Y la Biblia dice, mi hermano, que esa valentía que tenían esos 120 martirizó al mundo. Vaya conmigo para que usted vea. Vaya conmigo a Hechos 17. Hechos 17, versículo 6. Y con esto terminamos porque quiero hacer un llamado. Hechos 17. Ya llegó a Hechos 17, versículo 6. Hechos 17, 6. ¿Lo tiene? Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Mira lo que gritaban. Estos que trastornan el mundo entero. Está hablando de los 120. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dando a entender, mi hermano, porque esa gente andaba de casa en casa, de región en región, hablando de Cristo y revolucionaron la época. La revolucionaron. Y los que estaban en contra llevaron a algunos, como está en este versículo, diciendo, esta gente está trastornando al mundo y ahora vienen aquí a hacer lo mismo. Está hablando de los 120. Que no se quedaron en su casa después de lo que recibieron, no se quedaron en su casa. Fueron a predicar la palabra, fueron a hablar de Cristo, fueron a ganar las almas. Iban de casa en casa todos los días. Mi hermano, no miércoles, viernes y domingo. Iban todos los días a hablar de Cristo. Y dice la Biblia que entonces Dios iba agregando a los que iban a ser salvos. Esa es la ecuación. Dios añadía producto del trabajo. Ustedes trabajan y yo decido quién viene a mí. A ponerlo en panameño. Pero ustedes háblenles a todos. Yo me encargo de traer a quien yo quiero que venga. Porque cuando saben que también Dios dijo, Jesús también dijo en algunas ocasiones, no pierdas tu tiempo con ese. No pierdas el tiempo con él. Él no va a venir nunca. Busca a otro. Eso también lo dice la Biblia. Hemos hablado de aquí un bien de enseñanza de eso. Llega un momento en que Dios sabe los que nunca van a venir. Ya Dios lo sabe. Y Dios dice, no eches tus perlas a los cerdos. No pierdas el tiempo con él o con ella. Ellos no van a venir a mí. Busca a otro. Eso también está en la Biblia. Dios sabe quién va a venir. Pero hace falta que alguien les hable primero. Hace falta que alguien predique. La Biblia dice, ¿cómo van a venir si nadie les predica?
¿Cómo van a venir? Si nadie les ha hablado de mí. Lo que significa que Dios, antes de traer a alguien a Él, hubo alguien que le habló de Jesucristo. Cuando recuerdan a Lidia, la Biblia dice que Lidia, allá cuando se reunían las mujeres a hablar, ella tenía tanta pasión por la palabra que dice la Biblia que Dios le abrió el corazón para que recibiera y viniera a Él. Así que Dios sabe quiénes vendrán y Dios sabe también quiénes no vendrán. Y Dios dijo a sus discípulos, con estos no pierdas el tiempo, no van a venir. ¿Sabe eso? ¿Sabe que hay gente que hay afuera que no van a venir nunca por más que le hable de Cristo? Nunca van a venir y Dios lo sabe. Y dice, no pierdas el tiempo ahí. Él no va a venir. Ella no va a venir, no pierdas el tiempo con él. Busca a otro. Eso también está en la Biblia. Pero Dios nos dio el privilegio a nosotros, a ti y a mí. Dios nos dio el privilegio de que nosotros seamos los portadores de su palabra. Este es un privilegio, mi hermano. La gente que viene a Cristo es porque un cristiano le habló. Alguien te tuvo que invitar, alguien te trajo. Y por eso estás en los caminos del Señor. Pero todo empezó con 120 que tuvieron paciencia y perseveraron. Y gracias a ellos, tú y yo estamos aquí también. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. Aleluya.